Bueno, buenas tardes, un vídeo más de estos que no ve apenas nadie, bueno, no ve ni Dios, pero que a mí me sirven para profundizar en lo que estoy estudiando. Voy mezclando vídeos de prehistoria con vídeos de historia contemporánea a partir del mundo, a partir de 1989. Y bueno, pues ahí voy dejando un testimonio, voy repasando también un poco más en profundidad, sobre todo porque me sirve de repaso. Evidentemente no tengo ningún otro afán y si a alguien le viene bien, pues lo que comentar algún vídeo, como se comparten apuntes, se puede compartir esto. Y sin más, pues bueno, voy a pasar a explicar un tema de historia contemporánea que es la situación de Asia Oriental, de dónde viene desde el año 79 en concreto, y por qué está hoy en la situación en la que está Asia Oriental como una gran región geoestratégica que alberga a un tercio de la población mundial, muy estratégica en términos demográficos y hoy en día también con muchísimo peso económico a nivel mundial. En concreto, hablamos de la región de China, Japón, Indonesia, Singapur, Hong Kong, eh, y toda la península indochina, Tailandia, Laos, Camboya, Myanmar, etcétera. En las últimas décadas esta región ha alcanzado elevadas cotas de crecimiento, como comentaba. Japón es el primer país no occidental que a finales del siglo XIX se incorpora a la modernización de la economía. Corea del Sur y Taiwán se incorporan a este proceso de modernización, de internacionalización económica en los años 70 y Tailandia, Indonesia se incorporan un poco más tarde, en los 80. China inicia este proceso en el año 1979. Voy a repasar, voy a hacer una situación general de todo Asia Oriental, de un poco de historia y me voy a centrar en China. En un vídeo posterior hablaré de Japón y el resto de provincias dentro de provincias geoestratégicas dentro de esta gran región geopolítica. Los rasgos generales de la economía y la política en Asia Oriental es que son unas economías muy emergentes en las últimas décadas. Eh, Quedaron afectadas por la crisis financiera de 1997, pero fue una crisis que superaron rápidamente en términos macroeconómicos. En el 2008 la gran recesión a nivel mundial afectó también a esta región, como a todo el mundo, pero aquí tuvo un efecto mucho más corto en el tiempo y mucho más liviano que en otras regiones. Ahora veremos también por qué y demás. China es el gran país, la gran región dentro de esta zona de Asia Oriental, que pugna además por ser hegemónica a nivel internacional. Económicamente es la segunda economía del mundo en términos económicos, pero ahora también veremos las peculiaridades que muestra, tanto demográficas como su sistema político y demás. En Japón, con la democratización a partir de la Segunda Guerra Mundial, la situación fue de un crecimiento económico rápido y de una estabilización. Hay una economía bastante plana en Japón desde finales de los años 90 hasta hoy. Filipinas, Taiwán y Corea del Sur, perdón, tuvieron unas transiciones económicas a finales de los años 80. E Indonesia empezó este tránsito económico hacia una economía de mercado liberal y demás a finales de los años 90. En concreto empezó en el año 1998. Políticamente hay que decir que tanto China como Corea del Norte, como Vietnam y como Myanmar son regímenes dictatoriales, autoritarios, dictatoriales. Taiwán mantiene un estatus internacional muy complicado y Corea del Norte sabemos, porque está siempre en la
en la actualidad de las noticias y demás, pues ha desarrollado un potencial nuclear constituyéndose en sí misma como un régimen cerrado, autártico y demás, pero que tiene esa característica de poderío nuclear. Las tendencias demográficas generales de esta zona de Asia Oriental son una baja tasa de fecundidad y una alta esperanza de vida. Japón y Corea del Sur tienen realmente verdaderos problemas ya de envejecimiento de su población. Incluso Japón, que ha sido un país herméticamente cerrado para la población extranjera, el 99% de la población de Japón está constituida por japoneses. Étnicamente son japoneses todos. Pues se está planteando el abrir ese panorama a la inmigración para intentar paliar de alguna manera ese rápido envejecimiento en el que está inmerso. Corea del Sur le está pasando lo mismo. Y es curioso porque en China está produciéndose ya ese efecto de envejecimiento de la población. Y están planteando algún tipo de política, como sabemos, relajar el tema de la política de hijo único y demás. Un caso muy significativo de transición demográfica fue la de Vietnam, que bajó en los años 60, 70, tenía una media de 7 hijos por mujer y ha pasado a 2 hijos por mujer en los últimos tiempos, en los últimos años. En cuanto al desarrollo económico, hay que decir que por Producto Interior Bruto, China es el segundo país del mundo por delante de Japón. El ingreso nacional bruto por habitante nos da unos datos que dicen que Japón y Singapur son dos de los países más prósperos del mundo. Están en el índice de desarrollo humano más alto, muy alto. Corea del Sur tiene una situación en cuanto al índice de desarrollo humano muy similar a la de España. La tendencia general de toda esta, en términos económicos y de desarrollo económico, es la liberalización, la apertura, excepto Myanmar y Corea del Norte. Ahora bien, en los últimos años, en el último año especialmente desde que subió Trump al poder, hay abierta una guerra comercial con una hostilidad diplomática increciendo, con una mayor dedicación del Producto Interior Bruto al ejército en cuanto a las potencias económicas. Estados Unidos y China tienen abierta una guerra, una confrontación comercial, que precisamente la tendencia no es a la liberalización, sino a la imposición de barreras y aranceles. Es lo que estamos viviendo desde el año 2016 hasta ahora. En cuanto al desarrollo humano, hay que decir que Japón, Corea del Sur y Singapur tienen un IDH, índice de desarrollo humano, muy alto, y en el índice de desarrollo humano medio están la mayoría de los países. China, a pesar de su gigantesco crecimiento de Producto Interior Bruto, una media de un 10% durante 30 años consecutivos, lo que ha hecho ha sido acrecentar las desigualdades sociales. Hay una notable desigualdad. Hay una gran población que se ha beneficiado de este crecimiento económico, sobre todo población urbana y demás, pero hay una gran ruptura social entre la población urbana y la población rural, o entre multimillonarios y población pobre. Singapur es de los países más transparentes, y Japón y Corea del Sur tienen unos índices de transparencia, de corrupción muy similares a los de España, en términos muy generales. China, Indonesia y Vietnam tienen unos sistemas donde la corrupción es la tónica dominante. A veces oímos en las noticias que China toma
justicia, algún político, algún responsable inmerso en procesos de corrupción, pero como ya veremos no es sino una forma de lavar de alguna manera su imagen internacional, su imagen comercial de cara a las inversiones y demás, pero también responde muchas veces a rencillas, a ajustes internos por esa falta de independencia judicial, por esa parcialidad judicial y por ese dominio absoluto de todos los poderes estamentales del partido único que gobierna China desde el año 49, la República Popular de China, el Partido Comunista Chino. Asia en general no tiene unos niveles muy altos de delincuencia y tenemos el caso de Singapur, que es uno de los países más seguros del mundo, más estables, con menos tasas de homicidios. Dicho esto, nos hemos hecho una imagen general del desarrollo económico, el desarrollo humano en las últimas décadas. Vamos a pasar a hablar un poco de las dictaduras y las democracias, unas pinceladas muy generales. Hay un fuerte, fortísimo contraste entre los países muy libres, se consideran muy libres, así los califica la organización Freedom House, que son Japón y Corea del Sur, y las dictaduras de China y Vietnam, Myanmar, que son unas dictaduras muy autoritarias, que pasan por encima de los derechos humanos, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y demás. Indonesia es un país que se considera libre, está en un escalón por detrás de los muy libres, y el resto están considerados en la escala de Freedom House como países semilibres. El desarrollo económico ha permitido a China llevar a cabo una actualización de sus fuerzas armadas, de sus ejércitos, gracias a ese crecimiento del PIB, y ha ido reduciendo esa parte porcentual del Producto Interior Bruto en gasto de defensa, igual que Corea del Sur. Hay que hacer una salvedad también en esto, y en los tiempos que corren China se está de nuevo modernizando, se está actualizando, está preparándose, está diciéndole al que se está convirtiendo en su gran enemigo, que no es otro sino Estados Unidos o su competidor mundial, le está diciendo: tenemos un ejército muy poderoso, somos uno de los países más poderosos del mundo en términos militares, y además estamos invirtiendo un montón de dinero en actualizar y en el desarrollo tecnológico. De momento, y por desgracia, invertido casi exclusivamente en tecnología militar, pero que también, sin duda, tendrá sus aplicaciones en un futuro si conseguimos, la humanidad, salvar este bache en el que nos encontramos inmersos. Y sin más, voy a pasar a hablar de China. Es un imperio milenario, China, un imperio milenario del que todos tenemos noticias, hemos visto películas, la época de Marco Polo, la ruta de la seda, hemos leído libros y demás. Es un imperio, es un país, un imperio milenario que ha estado siempre a la cabeza del desarrollo tecnológico, inventores de la pólvora, inventores de los ejércitos más avanzados, inventores de la economía mundial globalizadora, también con aquella apertura de la ruta de la seda, con esos contactos comerciales que en aquella época eran tremendamente distantes entre el mundo occidental y el mundo chino. Durante la expansión europea, durante el siglo XIX, la revolución industrial, China quedó bastante por detrás de Occidente, y hoy en día ha conseguido reengancharse a esa actualización económica, constituyéndose como uno de los principales actores del mundo, uno de los principales países
que buscan la hegemonía económica, en pugna directamente con Occidente y en concreto con Estados Unidos, ¿vale? También hay que decir que muchos países de Occidente están empezando a darle la espalda a Estados Unidos por intereses meramente económicos y viendo el poderío que tiene China. 1949, todo el siglo XX fue un siglo muy duro para China. Tuvo que hacerle frente a una cruenta invasión japonesa con miles, cientos de miles de muertos, la población civil, que es la que siempre lleva la peor parte de los conflictos bélicos, tuvo que hacer frente a una guerra civil en la que finalmente se impusieron los comunistas de Mao Zedong en el año 1949 y fundaron la República Popular de China, con Mao Zedong como el máximo responsable, como presidente, secretario general y Dios todopoderoso del nuevo imperio chino, bajo la bandera del Partido Comunista de China. Llevó a cabo una tremenda, durísima represión tras esa guerra civil. Es un pueblo que ha sufrido muchísimo durante el siglo XX, el pueblo chino. Instauró un sistema económico que no dejó ningún margen a la iniciativa privada desde aquel año 1949. En los años 60 hay que decir que se enfrentó, no bélicamente, pero sí que rompieron relaciones la Unión Soviética y China. La Unión Soviética de Stalin y la China de Mao Zedong no se llevaban nada bien. Se llevaban fatal. Sin llegar a niveles bélicos, pero no tuvieron relaciones prácticamente durante casi toda la existencia de la Unión Soviética, salvo algún momento puntual o algún acuerdo puntual. En los años 60, con el desarrollo económico de Japón y Corea del Sur y los territorios de población china de Taiwán, Hong Kong y Singapur, China decidió oponerse frontalmente a ello e instauró la revolución cultural, la revolución maoísta, Mao Zedong a la cabeza, ¿vale? El libro rojo de Mao, que tuvo una repercusión en aquella época en todo el mundo, se veía como un ejemplo. Y ahora veremos muchas de las sombras de aquella época, en la que siguió habiendo represión contra toda disidencia, en la que fue una época en la que el pueblo realmente estaba pasando auténticas calamidades, y aunque es una época que se ha tratado de tapar lo malo, se sabe, a pesar del hermetismo del Partido Comunista Chino con todos sus temas históricos, a nivel interno y a nivel externo, pero se sabe que hubo verdaderas hambrunas. Todos conocemos el pasaje aquel, la anécdota que decía Mao Zedong, que cada chino debía de matar a un gorrión, porque cada gorrión comía no sé cuántos granos y demás. Bueno, una auténtica barbaridad. En el año 1976 muere Mao. 2 años después se aprueba el Congreso del Partido Comunista Chino aprueba las tesis de Deng Xiaoping hacia una apertura gradual, ahora veremos cómo lo lleva a cabo, progresiva y en primer lugar muy experimental hacia la economía de mercado. Deng Xiaoping fue un personaje desterrado por Mao Zedong de los órganos de dirección del Partido Comunista, por Mao Zedong a la cabeza con su equipo, con su camarilla de seguidores, pues desterraron a Deng Xiaoping, que tenía otra idea y tenía otras intenciones y creía que sus ideas eran más apropiadas para poner a China en unos niveles de desarrollo mucho más favorables de los que mantuvo desde el año 49 hasta
este año 78 en que empezaron a aprobarse, se aprobaron las tesis en aquel congreso. Esta apertura económica impuesta por Deng Xiaoping ha dado lugar a un crecimiento tremendo del Producto Interior Bruto desde el año 78, crecimiento de un 10% anual, sostenido durante 30 años. Datos objetivos: ha disminuido la pobreza de una forma muy notable y ha aumentado el nivel de vida general, produciendo una gran desigualdad social y produciendo una gran ruptura. Pero en datos generales, estos son, y datos muy objetivos, esto es lo que ocurrió con esas tesis aperturistas llevadas a cabo, practicadas por Deng Xiaoping y su gobierno. Deng Xiaoping no fue presidente. Estuvo detrás de todas estas reformas, fue un personaje de los más influyentes en el siglo XX, pero no fue presidente. Por desgracia, este crecimiento del Producto Interior Bruto, esta apertura progresiva y con muchas peculiaridades, no es una, por mucho que se dice por ahí, no es una economía plenamente capitalista o neoliberal, como se dice ahora. Los sectores estratégicos del país siguen totalmente controlados por directivos, por gente afín al Partido Comunista de China, que además, datos objetivos también, están consiguiendo unos datos de crecimiento y de muy buenos, han saneado todas las empresas públicas y además no solo eso, sino que están compitiendo a nivel internacional con bastante éxito en los grandes mercados internacionales. Al margen de esto, la apertura se centró en la industria local y se centró en la iniciativa privada. Yo creo que estas tesis de Deng Xiaoping, y es una opinión mía desde mi desconocimiento, es lo que se está empezando a aplicar en otro de los pocos países comunistas que quedan en el mundo, que es Cuba, con el nuevo presidente elegido tras la dimisión de Raúl Castro. Por desgracia, no ha habido una correspondencia de este crecimiento con una apertura democrática. Hubo un intento que fue Tiananmen, un levantamiento que duró muchos meses, un levantamiento que culminó con las matanzas de Tiananmen. Y ahora vamos a ver, pues vamos a ver la figura de Deng Xiaoping. Es el personaje más importante, es un personaje clave en la historia reciente de China. Marcó las pautas de la apertura económica. Durante los 60 estuvo defendiendo esas tesis pragmáticas, una famosa frase que pronunció, muy conocida por todos, que es: gato blanco, gato negro, el caso es que cace ratones. Lo que quería decir que el caso era que mejorara las condiciones económicas, que no había que ceñirse a ser puros seguidores de teorías, porque el mundo había cambiado. No había que ceñirse a las teorías económicas marxistas de una forma radical, sino que habría que ir probando esas aperturas. Esto le supuso el destierro, la destitución. Apoyó a Hu Yaoban en aquel congreso del año 1978 como secretario general del Partido Comunista de China, al que accedió a partir del año 81. Promovía, como he dicho, cambios graduales y permitía, después, probado su éxito, su generalización. Estos cambios eran algo muy puntual, probaban en una zona de ensayo, una zona económica, a esas aperturas, a esa iniciativa privada en una región, en una serie de poblaciones, y cuando veían que eso funcionaba, lo abrían al exterior, al resto del país. Suprimió como medidas generales más estratégicas, suprimió las cooperativas agrícolas,
otorgando el control sin propiedad de la tierra a los campesinos. Es decir, les dejaba decidir a los campesinos, que eran los que sabían, pero sin manteniendo el control de la tierra bajo el Estado. Liberalizó el precio de los alimentos, inició una apertura comercial al exterior e impulsó la economía y la industria local y fomentó la libre competencia en esta industria. Sin embargo, no transigió ni un ápice, como vimos en los episodios de Tiananmen, en los que la población se levantó y reivindicó aperturas democráticas, los aplastó. Se llevó por delante cientos de vidas en aquel levantamiento. Tomó la decisión de acabar con aquello. Deng Xiaoping murió en el año 97 con una economía en vías de apertura, con unos crecimientos ya bastante notables, de los más grandes del mundo, ese 10% anual, sostenido durante 30 años. Tiananmen, ese fue su legado. Su legado fue la apertura económica y su legado fue también Tiananmen, que supuso un desafío al sistema de partido único. En un ambiente de caída generalizada, de desmoronamiento de los regímenes comunistas del resto del mundo, especialmente la Unión Soviética, los países de la órbita de Europa Oriental, y reivindicaban una tolerancia a la libertad de expresión, que fue permitida en un principio por Hu Yaoban. Era permisivo y estaba un poco en las tesis de Mikhail Gorbachev, salvando las distancias. Sin embargo, se vio forzado a dimitir en el año 87 por la vieja cúpula comunista, que no toleraba ni un ápice de apertura por miedo a que eso acabara derivando en una pérdida del control del Estado por parte del partido único. Dimitió en el año 87, fue sustituido por Zhao Ziyang. Zhao Ziyang, ya me pierdo con estos nombres. Zhao Ziyang fue el que le sustituyó. Un presidente puesto por la vieja cúpula comunista. En este sentido, por desgracia, hay disidentes chinos encarcelados, hay mucha represión. Según Amnistía Internacional, es el país que más penas de muerte ejecuta al año. Habla de unos 10.000, creo, he leído por ahí en algún informe de Amnistía. Una bestialidad, un verdadero atentado contra la propia esencia del ser humano. No es comprensible que abran sus fronteras a mercancías, pero que mantengan ese control absoluto y esa represión contra gente que piensa distintos a ellos. No es humano esto, y está muy permitido por Occidente, porque ahí tiene verdadera influencia hoy en día en todo el mundo y tiene esa capacidad de nadie se atreva ya a criticar los derechos humanos en China, precisamente por ese poderío económico, por esa apertura de su mercado. La economía de mercado, dictadura de partido y desarrollo acelerado. Estas reformas, como he dicho antes, empezaron en el año 1979, siguiendo el ejemplo de Japón, Corea del Sur y Taiwán. No hubo terapias de choque al modo ruso, sino una progresiva adaptación a este libre mercado, previa prueba, previo ensayo en algunas zonas, y manteniendo bajo control el sector estatal de la economía. Ahí tampoco han cedido ni un ápice, en contra de lo que se pueda pensar. Los sectores estratégicos son empresas bajo control estatal, totalmente. Aunque bien es cierto que tienen éxito
también porque han introducido nuevos métodos de gestión y en esas propias empresas, y por eso están compitiendo a nivel internacional. Ese control de los sectores estratégicos no se lo ha dejado escapar el Partido Comunista Chino. Su carácter pragmático dice mucho de ello. Hay sectores que verdaderamente en manos, siempre y cuando tengan una auditoría democrática, unas auditorías ciudadanas, que todo el mundo tenga acceso a la información de esas empresas, esos sectores estratégicos, está bien que estén al servicio de la ciudadanía. Son servicios públicos, con lo cual merecen que estén controlados por el sector público. Que la iniciativa privada en estos sitios quede un poco al margen, porque su objetivo principal debe ser eficientes, ser eficaces y prestar un servicio público en condiciones a la ciudadanía. Si ganan dinero, mejor, porque se pueden reinvertir. Las empresas que ganen mucho dinero públicas, para que financien otros sectores que tienen pérdidas económicas, para una actualización, para una inversión en investigación y desarrollo y demás. Es una opinión. No hay un escrutinio público en China, no hay debates, no hay fuera de los órganos del partido, de los politburos, esto que había en la Unión Soviética. Pues en China, fuera de estos ámbitos, no hay ningún tipo de debate, de transparencia, de control ciudadano, nada. Este capitalismo estatal ha conseguido un gran éxito económico en términos macroeconómicos, que, como vemos, ha calado a una gran parte de la población china, ha mejorado sus condiciones, el índice de desarrollo humano. Sin embargo, sigue habiendo unos grandes índices de desigualdad según los medidores de Gini. Este gigante del comercio mundial se ha constituido como el mayor exportador del mundo y el segundo mayor importador, con una balanza comercial favorable. Bien es cierto que está acusado de trampear, de realizar trapicheos financieros a niveles macroeconómicos, como devaluaciones bajo cuerda, devaluaciones poco transparentes de su moneda, el yuan, para fomentar esa exportación. Tiene las mayores reservas de divisas extranjeras. Además cuenta con otra baza muy importante, que es por lo que no le critica nadie. Ningún país de Occidente se atreve a criticar diplomáticamente el sistema férreo de control de la disidencia, y es el control de la deuda pública de los países. Se está haciendo con gran parte de su deuda pública. Como contrapartida de este crecimiento económico, de este control, de esta hegemonía mundial, son su desigualdad social, su fractura tremendamente grande, su deterioro medioambiental muy importante, los tiempos que corren, los tiempos que vivimos, esas imágenes que tenemos guardadas en la memoria de esas ciudades con una niebla densa, gente con mascarillas, de pura contaminación. Y un sistema muy corrupto, generalizado. Aparte de eso, en los últimos años está acusando un estancamiento de la economía. El crecimiento en los últimos 3 años me parece que está en torno al 6%, abajo de un 9 o un 10%. Bandeó bien la crisis financiera, la gran recesión, como lo queramos llamar, la gran estafa del 2008, y puso al país en la órbita del crecimiento del 9%. De ahí ha bajado al 6 y pico, y lleva en ese crecimiento, que es bastante elevado con respecto a lo que conocemos, ya un par de años o 3 estancado. Parece que está tomando algún tipo de iniciativa en cuanto a la mejora medioambiental,
Sin embargo, es bastante reacia China a firmar los grandes tratados internacionales de acuerdos climáticos, acuerdos climatológicos para intentar enfriar este calentamiento global que padecemos la humanidad. También al hilo de los negacionistas que mandan ahora en Estados Unidos. Esta gente que por mucho que le pongan 300 informes de científicos encima de la mesa, no ven más allá de su egocentrismo con trama a la cabeza. Es un país corrupto, como he dicho, a pesar de sus ajusticiamientos. No sé cómo llamarlo, que les aplican pena de muerte a algunos, pero parece algunos que acusan de corrupción. Parece ser que es más bien debido a rencillas internas en las que hay ganadores y perdedores, y los perdedores lo pagan con su vida a nivel interno, dentro de las cúpulas del partido comunista chino. A día de hoy el líder es Xi Jinping, está visitando Madrid estos días. Winnie the Pooh. Han quitado a Winnie the Pooh de la Puerta del Sol. Parece ser porque le molesta, parece que hace una parodia o algo así. Le hubiera molestado al señor Xi Jinping, que viene con dinero, viene con inversiones y viene con idea de invertir en Europa Occidental y a ganarse también aliados. Voy a hablar de dos, en este caso Hong Kong, una antigua colonia británica, y de Taiwán. Hong Kong fue colonia británica entre el año 1842 y el año 1997, en que se le devolvió la soberanía a China. Se convirtió a mediados del siglo XX en un centro financiero mundial. Tiene un estatus propio, con una mayor libertad política, aunque no llega a los niveles democráticos en Hong Kong. Se suceden las manifestaciones y el gobierno chino también tomó cartas en el asunto, ahora que tienen ellos la soberanía, a pesar de mantener este estatus propio, tiene mayor permisividad política y una oposición, pero no tienen acceso al poder, a un contrapeso o algo así. Además, el gobierno chino está reprimiendo, de alguna manera está intentando hacerse con el control, aunque de una forma un poco más tranquila que Tiananmen. También tienen miedo de que eso se les pueda ir de las manos, yo creo. Taiwán. En 1949 fue el refugio de los perdedores de la guerra civil. El Kuomintang, que es el partido nacionalista chino dirigido por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. No Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. El Kuomintang. Nunca ha habido un tratado de paz entre la República Popular de China y la República de China. En 1971, Taiwán acabó cediendo su sitio en la ONU a la República Popular de China y quedó fuera de la ONU. Además, tuvo cierto apoyo en los años 60, en la época de Mao, últimamente por razones estratégicas, económicas, dinero y demás. Le están dando la espalda a los defensores de un Taiwán independiente y reconocido internacionalmente. Perdió el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y no está representado, no tiene apenas reconocimiento internacional, a pesar de que es un país con un desarrollo, una región de China, un país bastante alto. Taiwán es una de las zonas que está más preocupada por esa escalada violenta en el mar de China, esa escalada bélica, ese reforzamiento de las fuerzas armadas, del ejército chino y esa demostración de fuerza. Evidentemente saben los que se les puede venir encima. En los 60 experimentó un auge económico y tras la muerte de Chiang Kai-shek, su hijo Ching Kuo inició una transición democrática a partir de 1975. Económicamente, digamos que de momento hay un interés mutuo en mantener este estatus confuso, donde hay el río revuelto, ganancia de pescadores. Taiwán tiene un estatus raro y ahí evidentemente hay mucho dinero también en juego, hay unas grandes inversiones, hay un desarrollo económico
y hay un índice de desarrollo humano bastante alto también, todo hay que señalarlo. Tuvo el apoyo de Occidente durante los años 60, en la época de Mao, y aunque ahora le estén dando la espalda, estén más por hacerle la pelota a la República Popular de China, la China continental, la isla de Taiwán sigue ahí. En cuanto a política exterior y a defensa, para terminar, hay que decir que a partir del año 79 se impuso un pragmatismo también en la política internacional. Retiró el apoyo a los maoístas extranjeros, a estos ejércitos de liberación que se llamaban maoístas, estos rebeldes que se levantaban en Sudamérica, en África, de corte maoísta, y se centró en el comercio. Todo lo que fuera perjudicial para sus intereses lo pasaban de ellos. Decían que China ya no es maoísta. Gato blanco, gato negro, ¿qué más da si caza ratones? Pragmatismo, política internacional. Al principio tuvo un perfil muy bajo en cuestiones internacionales, pero a día de hoy, arrastrado por esa pujanza y también empeñado en demostrar esa hegemonía, está interviniendo directamente en conflictos, apoyando muchas veces, está aliándose con la Rusia de Putin y teniendo bastante mano. Es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tienen mucha mano internacional a día de hoy, tienen mucho peso. A partir del siglo XX mantuvo tensiones con Occidente porque veía como amenaza la intromisión occidental en terceros países, por lo que, como he dicho, se ha aliado con Rusia para frenar sanciones a regímenes que han demostrado ser muy hostiles, de pasarse por las narices, valga la expresión, los derechos humanos. Con el tema de Corea del Norte bastante más constructivo. Yo creo que todo se debe a que Corea del Norte tiene arsenal nuclear suficiente para hacer mucho daño. Es disuasorio, pero también es una verdadera amenaza para la humanidad. Tantas armas nucleares deberían de ser eliminadas y empezar a entendernos con palabras, con hechos, y extender, limitar el egoísmo y extender el desarrollo humano y el progreso. Esa es mi idea. Esa es la idea de millones de habitantes en el mundo, pero no la idea de gente que yo creo que ya es adicta. Hay personas, familias, que tienen mucho más dinero que muchos países juntos. Tienen muchísimo poder mundial. No se presentan a ninguna elección, no trabajan, nadie los conoce abiertamente, pero tienen es la verdadera hegemonía del mundo. El poder hegemónico a día de hoy, en esta etapa del antropoceno que vivimos, lo tienen las familias pudientes, las familias multimillonarias, y entre ellos hay algunos chinos. A partir de los 90, China ha dedicado gran parte de su Producto Interior Bruto a modernizar las Fuerzas Armadas. En el año 2016 también, 2017 también, y 2018 van por el mismo camino. Comprando armamento, en aquellos años se lo compraba a Rusia. Hoy en día creo que lo fabrican ellos, la tecnología la están desarrollando ellos de una forma autónoma. No dependen de la tecnología exterior, por lo menos eso pretenden. Están dedicando gran parte de su inversión al desarrollo de tecnología militar, principalmente. Porque se está elevando mucho la tensión en aquella zona. Hay un elevado nivel de hostilidad comercial, empieza a haber cierto nivel de preocupación bélica, incluso en términos diplomáticos se habla ya en un lenguaje prebélico e incluso bélico en algunos momentos. La situación es preocupante, la confrontación China buscando aliados en Rusia con Estados Unidos, con Trump, el proteccionismo a la cabeza, el proteccionismo de su comercio,
puede desembocar, como ya hemos visto en otras ocasiones, como ya hemos vivido en el siglo XX, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en una abierta hostilidad. Son otros tiempos, es cierto. El desarrollo mundial en términos sociales y humanos es mucho más elevado, aunque haya muchísimos millones de personas pobres en el mundo que no tienen acceso a prácticamente lo más básico. Sin embargo, la situación en ese aspecto es infinitamente mejor que en el año 19 o que en el año 39, 40, 42, plena guerra mundial, plenas guerras mundiales. Pero empieza a ser esto muy preocupante y pienso que la presión debería de ir encaminada no a reforzar este proteccionismo con más proteccionismo, sino a abrir nuestras mentes a la apertura, abrir, valga la redundancia, ¿vale? A la eliminación de barreras y sobre todo a que de una vez por todas la gente tenga lo básico para vivir dignamente. Eso resolvería gran parte de los problemas, aparte del gran problema al que nos enfrentamos la humanidad, que yo considero que es el deterioro medioambiental. Nos lo están diciendo los científicos, por activa y por pasiva. Ya no saben cómo meterle los informes a los mandatarios, a los grandes líderes mundiales que gobiernan hoy en día, porque parece ser que son negacionistas, el señor Trump a la cabeza, muchos de ellos, y les importa tres narices, piensan que van a poder vivir en una isla, de hecho algunos están construyendo, están surgiendo empresas que te ofrecen un rescate de lujo ante las catástrofes cada vez más abundantes en términos medioambientales, esas inundaciones, esos incendios, y ellos piensan que esas empresas de lujo les van a sacar de una catástrofe. Cuando en un mundo global, el clima es lo más global que tenemos, por encima de la economía. Además, ese deterioro medioambiental está costando millones y millones de dólares, de euros, de recursos económicos a los países. Y es por ello que empiezan a abrirse nuevas vías para la esperanza, para el positivismo. Están hablando del fin de los... Ya han puesto incluso una fecha, algo impensable hace 5 años. Y han puesto una fecha para el fin de los combustibles fósiles. Cuando se pone una fecha simbólico, quiere decir que están apostando por desarrollar otras tecnologías, que están empezando a generar otros nuevos problemas. Pero que el problema principal al que nos enfrentamos es ese calentamiento global, esa subida de las temperaturas, el antropoceno. Hemos entrado en la época, hemos salido del Holoceno y estamos entrando en el antropoceno. Ya estamos. ¿Qué es? Un cambio climático brutal, rápido, producido por la obra del hombre, del ser humano. Y nada más. Que esto es lo que hay con respecto a China y en términos generales Asia Oriental. En próximos vídeos hablaré también de otras zonas muy importantes como es Japón, la prosperidad económica y la estabilidad política. Hablaré de las dos Coreas, hablaré de Indonesia, la República Islámica en Asia Oriental y de las democracias en el sudeste de Asia para terminar. Tema muy interesante. A mí me ha gustado mucho y me ha dado pie a plantearme muchas reflexiones y también a ver las cosas de otra manera, desde otro punto de vista, quizás un escaloncito más arriba de los que lo veía antes de haber estudiado este tema y haber leído algún artículo. Además, dediqué uno de los trabajos que tenía que presentar, era con respecto a China, era prácticamente un monográfico y me ha interesado mucho el tema. Nada más, espero que sirva de ayuda este vídeo, o que lo disfrutéis o que lo apaguéis a los 10 segundos porque esto no lo ve ni Dios.
En algunos vídeos las únicas vistas que tengo son las mías, que le doy para repasar y me escucho mientras estoy haciendo por ahí otras cosas. Verme no, porque no me gusta, pero escucharme sí. Un saludo.